Muy buenos días, Iglesia, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy es un día muy especial, así que yo te invito a que tomes tu lugar, que adores, que alabes y que este tiempo lo dispongas solamente a Dios. Ayúdame a orar. Padre, te damos tantas gracias de que hoy nos has traído hasta aquí, Dios. Te damos gracias porque tu amor nos toca cada mañana, Dios, porque tu espíritu nos guía día con día, Dios, por tu camino. Te agradecemos porque hoy estamos vivos, hoy podemos respirar, Señor, y eso es solamente por tu gracia. Te pedimos que derrames tu gloria sobre nuestro corazón, Dios, que derrames tu espíritu y que hables a cada uno de los que puedan ver este video, Dios. Yo te pido que quites todas las cargas de nuestros corazones, papá, que quites todo aquello que nos impida alabarte el día de hoy, que nos impida entregarte nuestro corazón. Derríbalo en este momento, Señor, y que todo aquel que pueda oírte, Señor, sea transformado con tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que seas tú quien ministre nuestro corazón y que podamos ser libres y danzar, Señor, en tu presencia. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.
sé que bebiendo mi corazón me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno.
Si te tengo a ti, ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual. Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, sé que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, por la eternidad. Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, sí que volverá. Y yo cantaré aleluya por la eternidad, por la eternidad. Nuestro corazón. Jesús, permítenos exaltarte, Señor, con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón con una esencia que te agrade, con un corazón que busque hablarle a los demás de ti, Jesús, con un corazón que reconozca el verdadero significado de lo que es el cristianismo, que podamos dejar de juzgar, de condenar y empecemos a perdonar y amar como tú amas y como tú perdonas, que podamos ver a través de tus ojos, Señor, más allá de lo que pueden captar nuestros oídos, más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, Señor. Queremos verte a ti, Señor, porque así fue cuando tú nos viste, Señor, que podamos ver tu gracia sobre nuestros pecados, Señor, y que podamos ver tu amor y tu perdón, que podamos exaltarte a ti por quien tú eres, no por lo que creemos nosotros que tú eres, Señor. Nos entregamos por completo, te pedimos que vengas y llenes nuestros corazones, Padre, vengas y transformes nuestra vida, que podamos cantarte no solo con nuestros labios, sino con nuestro corazón todos los días, Padre, en nombre de Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón,
corazón, Jesús. ¿Qué tal, iglesia? Muy buen día, espero que estés teniendo un excelente fin de semana. Te envío un saludo de parte de nuestros pastores, Sabino y Claudia, esperando que todos se encuentren bien. Y pues vamos a comenzar este tiempo con la palabra de Dios. Espero que tengamos corazones abiertos para lo que Dios tiene que hablarnos. El día de hoy es un tema tal vez fuerte, difícil, pero es para la edificación del reino de Dios y de su pueblo. Entonces vamos a comenzar. Si quieres ponerle un título a este tema, el título sería Renuncia a tu independencia. ¿Por qué renuncia a tu independencia? Bueno, porque esta palabra independencia, que también se puede definir como autosuficiencia, muchas veces se tergiversa con el significado de la libertad. Y dice Gálatas capítulo 5 versículo 1 que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces vemos que aquí nos está hablando de libertad, que es muy diferente al concepto de independencia que hoy en día se tiene en el mundo afuera. Y tenemos que primero entender que ese espíritu de autosuficiencia, de independencia de Dios, que es el tema del que vamos a hablar hoy, viene o tuvo su origen desde Satanás, desde el enemigo de nuestras almas. Él tuvo el deseo de ser como Dios, porque Dios no depende de nadie. Él quiso ser como Dios, independiente de los demás, con libertad, entre comillas, para hacer lo que quisiera según su criterio. Y bueno, tuvo consecuencias negativas al buscar esto. Si me acompañas a Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 19, vemos cómo describe primero la gloria que tenía este ángel, porque el diablo era un ángel antes de ser diablo, y que por esta misma razón, por querer ser independiente, estar aparte de Dios y ser más que Él, fue enviado o fue lanzado de la montaña de Dios, dice aquí. Entonces nos dice la palabra: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenía la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli,
turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas con el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Escucha esto. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados, y tu comercio deshonesto hizo brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Luego vemos en Isaías 14, en los versos del 12 al 17. Dice aquí: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Era el diablo, Satanás, hablando antes de ser expulsado. Era su pensamiento: voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Entonces estos versículos nos describen cómo fue que Satanás terminó donde terminó, siendo el enemigo de Dios. Era un ángel guardián poderoso, dice la palabra. Y se llenó de ese orgullo, de esa soberbia, porque él se vio hermoso y se creyó que si él era hermoso y era grandioso así, podía estar independiente de Dios y ser más que Dios y llegar al nivel de Dios. Y vemos cómo esta acción le provocó la caída del reino de Dios. Y entonces desde ahí él se propuso estar en contra de todo lo que Dios hiciera. Por eso fue que llegó al jardín del Edén con Adán y Eva para venderles la misma idea que a él le hizo caer. La idea de la autosuficiencia. La idea de la independencia de Dios. De que así tendrían éxito. En Génesis 3, versículos del 1 al 7, vemos esta historia. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y le compró la idea. Dice aquí que la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso
y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y vemos que desde ese entonces en que el enemigo puso esta idea de autosuficiencia, separados de Dios, hoy es un mal que ataca a todo ser humano. Porque tenemos la idea de que podemos tener el control sobre todos los aspectos de nuestra vida. Cada hombre y mujer tiene esta necesidad de independencia, aparte de Dios y de cualquier autoridad. Solamente una persona fue capaz de someterse y depender totalmente de Dios, y ese fue Jesús. Que sí, fue un ser humano, pero también era Dios, aquí en la carne. Y Él nos enseñó la dependencia a Dios. Pero vemos cómo este mal está en cada persona. Los vemos a los niños pequeños que tienen la desobediencia y hacen berrinche y son exigentes, son egoístas. Y los sociólogos pueden dar fe de esto, de que los niños son egoístas. Y esa es una parte de nuestra genética, el egoísmo, el autocontrol, el yo quiero hacer las cosas como a mí me parece. También tenemos a los adolescentes que buscan hacer su propia vida y tomar decisiones lejos de las autoridades de sus padres. Muchos piensan que entre más temprano se independicen, será mejor para ellos. Veo muchos chavos con esa ansiedad por cumplir 18 años para ser mayores de edad y según ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero ciertamente vemos que hay muchos que, aunque quieren hacer las cosas como se les da la gana, siguen estirando la mano para ver qué papá y mamá les dan. Y no solo los niños y los adolescentes, también las personas adultas vivimos, y me incluyo, en rebeldía hacia las autoridades, tanto en nuestros trabajos como a nivel civil, en las leyes, en nuestros gobernantes. Y obviamente, si esto se ve a nivel humano, a nivel espiritual, es todavía más obvio cómo muchos quieren vivir lejos de la dependencia de Dios. Proverbios 21:2 nos declara que la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Es decir, muchos pueden creer que lo que están haciendo está bien a su propio criterio, pero el Señor conoce en el fondo nuestros corazones y sabe por qué hacemos las cosas. Y entonces hay dos aspectos en la vida del ser humano que se generaron desde el Edén, hasta hoy, que son contrarios a la dependencia total de Dios. Y una de ellas es el desconocimiento de Dios o un conocimiento incorrecto. Porque cuando no tenemos un conocimiento correcto de Dios, esto provoca una idea que genera confusión en cuanto a la identidad del Señor. Y si estamos confundidos en cuanto a la identidad de Dios, vamos a estar confundidos en respecto de nuestra propia identidad. Vemos en Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, cómo el apóstol Pablo pone esto en evidencia. Dice aquí: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haberle conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios,
Lo que pasó con el enemigo, con toda su sabiduría, lo que pasó con Adán y Eva por codiciar la sabiduría. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por la imagen que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, así como los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces vemos cómo a grandes rasgos el apóstol Pablo está diciendo que ese desconocimiento de Dios, esa ignorancia de Dios, que fue algo que ellos decidieron. Ellos pensaron que no era importante conocer a Dios, que sus propios razonamientos les iban a ayudar independientes de Dios, y provocaron que ellos fueran un pecado tras otro, trayendo depravación a sus vidas. Entonces, cuando no se tiene un conocimiento correcto de Dios, se opta por la desobediencia, pues se llega a creer que nuestras acciones no tienen consecuencias más allá de esta vida, por el desconocimiento de Dios, y que cada uno es libre de hacer lo que le parezca correcto. Y es algo que estamos viendo hoy en día. Mucha gente que prefiere seguir sus razonamientos entenebrecidos por la falta de conocimiento de Dios y vivir una vida independiente del Creador y de sus leyes. Además de esto, cuando no tenemos ese conocimiento real, o más bien estamos discapacitados para tener arrepentimiento en nuestras vidas, porque no entendemos o no alcanzamos a comprender con ese mal conocimiento de Dios, que tenemos que rendirle cuentas a Él. Hechos 17, 26 al 31 habla de esto, que antes se vivía de una manera, pero que hoy Dios exige que todos nos arrepintamos. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios quiere que nosotros lo encontremos. Por eso es necesario conocerlo. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Pensamientos incorrectos. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos.
Entonces el arrepentimiento va a venir cuando haya un conocimiento correcto de Dios conforme a su palabra. Entonces vemos por un lado que el vivir independientemente de Dios, con ese espíritu de autosuficiencia, se genera por primero una falta de conocimiento de Dios, un conocimiento incorrecto, y después por la desconfianza de Dios. Nosotros creemos esto, que los planes de Dios son por mucho diferentes y mejores a los que nosotros como seres humanos podemos hacer. Y una falta de conocimiento de Dios nos obliga a buscar la manera de tener el control en nuestras fuerzas, porque no tenemos en quién confiar. Perdón, o no conocemos a aquel en quien tenemos que confiar. Y ese es el gran problema del mundo hoy en día, la búsqueda de control. El afán porque todo vaya con lo que queremos, conforme a nuestras necesidades, porque creemos tontamente que esto nos va a traer paz. Muchos, incluso cristianos, hemos creído que el que todo salga conforme a lo que yo deseo me va a traer paz. Pero esto es solamente una consecuencia del pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una falta de visión. Y esto provoca que vayamos contra la voluntad de Dios, porque no le conocemos bien. Entonces esa falta de visión, junto con un conocimiento incorrecto, va a traer desconfianza. Y Jesús, conociendo nuestro corazón, nos dejó esta enseñanza en Mateo 6, versículos 25 al 33, que todos conocemos, pero que muchas veces pasamos de largo y no meditamos correctamente. Dice aquí: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Esa es una proeza maravillosa. ¿Por qué tienen tan poca fe?, dice el Señor. Así que no se preocupen por todo diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, de aquellos que no conocen a Dios. Pero su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Iglesia, esta es una verdad que tienes que guardar en tu corazón para poder depender de Dios. Él conoce, el Dios creador del cielo y de la tierra. El Todopoderoso conoce tus necesidades. Y esto debe generar confianza en ti. Y luego nos dice, para cerrar: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Dependencia, confianza, conocimiento. No podemos depender de Dios si no conocemos primero de Él y no confiamos en Él. Porque tal vez mucha gente puede conocer intelectualmente a Dios, pero no confiar en Él. Mucha gente solamente usa este libro para llenarse de conocimiento, pero no genera nada en su corazón. Son los fariseos modernos. Pero Jesús no quiere eso, no quiere gente que nada más conozca, quiere gente que confíe en Dios. Porque dice que si no confiamos en Él, somos como los incrédulos, aquellos que no creen.
Y estos aspectos del corazón, el desconocimiento o un conocimiento incorrecto y la desconfianza hacia Dios, provocan frustración cuando vienen los tiempos difíciles. Y yo apenas hace como un par de semanas que cayó una tormenta un miércoles. Fue una lluvia impresionante que inundó varias avenidas principales de aquí del norte del Estado de México. Eh, pues tú ves las nubes en la tormenta, a veces el cielo se ve oscuro, negro, parecía de noche y todavía andan como a las 6 7 de la tarde y te espantas. Y recuerdo que al día siguiente iba para mi trabajo y vi hacia el cielo. No fue algo que yo quisiera hacer, fue como que Dios me llamó y me dijo, pon tu atención ahí. Y entonces miré al cielo y vi las partes que se alcanzaban a ver del cielo porque estaba nublado. Se veía azul, claro, claro, hermoso. Y entonces Dios me dijo, las tormentas traen limpieza. Fue una revelación tan maravillosa que me dejó vibrando, y justamente de ahí, de ese pensamiento que Dios trajo a mi vida, se desprendió este tema. ¿Por qué? Porque como seres humanos queremos evitar las tormentas, llámese problemas, pruebas, desiertos, etcétera, aflicciones, tristezas. Pero el querer evitar ese afán por ser independientes, porque déjame decirte algo, si nosotros queremos estar controlando aspectos de nuestra vida, quiere decir que no estamos siendo totalmente dependientes de Dios. Y cuando nosotros estamos buscando esa independencia de querer tener todo bajo control, ¿qué crees? Vamos a tener frustración. Pues hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos tener bajo control. Podemos planificar mucho, podemos tener nuestra agenda con nuestros itinerarios y estamos tan sujetos a eso, tenemos tanta fe y tanta confianza en nuestros planes e itinerarios que cuando no sale como nosotros lo programamos, nos frustramos. Y a los discípulos les pasó algo similar. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, pasaje famosísimo también, vemos esta frustración en hombres expertos en el mar. Dice aquí, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Esa fue la orden. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en su almohada, en medio de la tormenta. Solo Jesús puede hacer eso. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Entonces fíjate bien. Los discípulos, hombres expertos en el mar, porque estaba Pedro y Andrés, los hijos del trueno, que también eran pescadores, eran expertos en el mar. No creo que fuera su primer tormenta, pero supongo que fue una tormenta tan grande que tuvieron tanto miedo. Pero fíjate por qué. Estaban tan frustrados porque no podían controlar la barca, pero también porque tenían un conocimiento incorrecto de aquel que estaba dormido en la barca. Y obviamente eso generaba una falta de confianza en lo que Jesús había declarado. Él había dicho, vamos a cruzar al otro lado del lago. Y ellos
al no confiar y no conocerle tanto aún cuando estaban caminando con él, tuvieron frustraciones, miedos, hasta amargura, porque pensaron que se iban a morir. Y aquí es donde vemos que no podemos tener control de todo lo que nosotros querramos, aún con nuestros años de experiencia. Pero quiero que entiendas esto. Era necesario que viniera la tormenta para que tanto esa desconfianza como esa falta de conocimiento de Jesús fueran confrontadas, para que su entendimiento fuera limpiado a través de la tormenta, porque fue ahí donde se pudieron dar cuenta que hasta el viento y las olas obedecían a Jesús. Y no puede ser otra cosa que Dios, este hombre, si lo obedecen las olas y el viento. Y es en las tormentas donde nuestro conocimiento y confianza van a ser puestos a prueba. Ha sido en esa tormenta de pandemia donde nuestro conocimiento y confianza de Dios, nuestra dependencia a Él, ha sido puesta a prueba. Ahora, esta es una verdad que muchos ignoramos, pero el Evangelio, el mensaje de salvación, las buenas noticias, se tratan de depender de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Proverbios 3, versículos del 5 al 7. El escritor de Proverbios no tenía todavía el Evangelio, todavía no venía Jesús, pero tenía esta revelación. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y hace 8 días nos hablaban de huir del mal, no del mal del mundo, sino de nuestro mal. Cuando decimos líbranos del mal y líbranos de nuestro propio mal que nos aleja de ti. Entonces vemos cómo a través del Evangelio nuestro Señor Jesucristo buscaba llevarnos de un punto de independencia, es decir, donde vivimos conforme a nuestros deseos y pasiones, hacia la dependencia total a Dios. En Mateo 6:33, volviendo a repetir lo que ya hemos leído, dice Jesús: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Porque Dios conoce tus necesidades, mis necesidades. Y eso tiene que hacernos dependientes de la gracia de Dios. Y quiero aclarar algo porque mucha gente tiene un conocimiento incorrecto de esta verdad. La salvación no es por fe. Y yo he escuchado a mucha gente que lo declara, que la salvación es por fe, pero no. La salvación no es por fe. Y eso podría ser hasta una herejía. Pero vamos a ver, aquí está la Biblia. En Hechos capítulo 15, versículos del 8 al 11, se nos dice: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Tito 2, verso 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces entendamos bien esto. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Y esto lo escuché hace poco de un apologista famoso, Josh McDowell. Estaba hablando y en un programa y dice: es que mucha gente no lo entiende. Sí, mucha gente puede tener fe en muchas cosas y no por eso ser salvos.
es la gracia. Somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús, del sacrificio que Jesús tuvo en la cruz. Nosotros creemos por fe que Jesús murió por nuestros pecados. Eso es la gracia, que nosotros merecíamos estar ahí, en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Entonces esa gracia fue derramada y nosotros lo creemos por fe, mediante la fe en Jesús. La fe que es eficaz viene de Dios por la gracia. Y entonces podemos ver que la fe se traduce como confianza, y la confianza se desarrolla con la dependencia. Es como los hijos. Nosotros cuando éramos hijos pequeños y somos dependientes de nuestros padres, cuando somos recién nacidos hasta cierta edad, somos muy muy dependientes de nuestros padres y tenemos una confianza plena en ellos, porque tenemos seguridad, sentimos seguridad cuando nuestros padres están con nosotros, de que nada malo nos va a pasar. También pues cuando tenemos hambre tenemos la confianza de que nuestros padres nos van a alimentar y que la comida no va a faltar porque nuestros papás están ahí. Y esa es la meta del Evangelio: romper con toda influencia de independencia del enemigo, y que cada uno de nosotros pueda, por medio de la gracia derramada por Dios a través de Cristo, depender a través de la fe en nuestro Padre Celestial. Entonces necesitamos esto. Por eso Jesús decía que nosotros teníamos que ser como niños, que solamente aquellos que fueran como niños iban a entrar al reino de Dios, porque un niño es dependiente. Nosotros necesitamos ser más dependientes de Dios. Jesús mismo lo declaró en Mateo 10:39: el que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Si lo ponemos en contexto con el tema que estamos hablando hoy, el que quiera una vida independiente de mí la perderá, pero aquel que dependa totalmente de mí hallará la vida eterna. Entonces fíjense cómo el Evangelio se trata de esa dependencia de Dios, de vivir de una manera en la que necesitamos a Dios constantemente en nuestras vidas. Y hay una alabanza que ahorita ha estado muy muy fuerte en mí, que se llama Voy corriendo, y entre paréntesis pintar el cielo. No es comercial, pero te invito a que la escuches, porque es algo que me lleva mucho a depender de Dios. Porque dice: puedo escuchar tu dulce voz llamando, me estás llamando, y yo voy a tus brazos, voy corriendo hacia tus brazos. Entonces es necesario tener esa dependencia como niños pequeños de Dios. Y ahora, ¿por qué nos conviene depender de Dios? Este es el punto clave. Ya te di toda una verdad de los conflictos, de por qué no dependemos de Dios, que hay en nuestro corazón. Pero tal vez digas: bueno, sí, ya lo entendí, pero ¿por qué tengo que depender de Dios? Y tal vez sea la primera vez que oyes algo así. Y me digas: bueno, ¿y por qué tú me dices que necesito depender de Dios? Primero, porque en Él tenemos promesas y mejores planes que los nuestros. Jeremías 29, versículos del 10 al 14, que es uno de los versículos también más usados, pero menos analizados y menos meditados, dice: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Promesas. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si
me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Tenemos promesas en Dios y estas solamente unas pocas de todas las que hay en este libro que nos da vida. Y con estas promesas, entonces nos conviene depender de Dios porque podemos estar seguros en Él. Porque primero vamos a tener descanso. En Hebreos 4:9 se nos declara que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Para aquellos que dependen de Dios, hay un reposo, un descanso especial. También podemos estar seguros porque tendremos paz. Filipenses 4, versos 6 y 7 nos dicen: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, es decir, mientras dependan de Cristo, mientras se mantengan firmes en Cristo. Pero fíjate cómo inicia, dice: no se preocupen por nada. Porque hay muchas cosas de las que se preocupan que no pueden tener el control. En cambio, oren por todo. Incluso por aquello que ustedes pueden tener bajo control. Porque sí, Dios nos ha dado mayordomía y dominio sobre algunas cosas, pero hay otras cosas sobre las que no tenemos dominio y mayordomía. Y si nosotros hacemos eso y nos mantenemos dependientes de Dios, vamos a poder estar seguros y tener paz en la enfermedad, en la necesidad, en nuestras relaciones personales y en las dificultades de cada día. Cuando venga enfermedad, por ejemplo, el coronavirus que hoy está rondando por todos lados, vamos a tener paz, vamos a decir: hey, todo lo pongo en manos de Dios. No importa lo que venga, no importa qué enfermedad, no importa qué diagnóstico me den, yo estoy en paz porque confío en Dios. Porque le doy gracias por lo que Él ya hizo en mi vida y porque sé que esto yo no lo puedo controlar, entonces no me voy a preocupar. Cuando hay necesidad económica y nosotros dependemos de Dios, Él hace milagros sobrenaturales en nuestra economía, en nuestras alacenas. No nos falta comida, no nos falta nada, estamos cubiertos porque Él conoce nuestras necesidades. Y cuando nosotros dependemos de Dios, tú tienes el control. Tal vez no tengo trabajo, tal vez me ha costado toda esta situación, pero yo confío en ti. Y yo te lo puedo decir de propia mano. Nosotros teníamos una economía por los suelos, estábamos en números negros. Y el Señor trajo provisión a nuestra casa cuando no teníamos dinero porque estábamos endeudados hasta acá. Y el Señor obró. Y entonces, cuando nosotros empezamos a alinear nuestra vida, nuestra economía, vimos su misericordia, su amor, su cuidado. Dios no nos desampara. Y tercero, y el más importante, porque en Él está la vida eterna. Aun cuando no tuviéramos las promesas de los planes de bien, y aun cuando no pasáramos paz aquí en el mundo, tenemos esta promesa que es la más importante, la vida eterna. Juan 3:16 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También en Juan 10:10 nos declara que el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Pero dice Jesús: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y la vida eterna no comienza cuando nosotros partimos de este mundo, sino que comienza cuando nosotros decidimos depender de Jesús, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Entonces comienza la vida eterna y podemos ver la vida plena y abundante que viene de Él, porque hay promesas. Decía en Jeremías, porque tenemos, Él tiene planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Ese es el futuro y la esperanza, la vida eterna en Cristo Jesús.
Y esto debería ser suficiente para que nosotros digamos, ok, entonces voy a depender de Dios porque tengo promesas, porque sé que cuando dependo de Él voy a tener paz, voy a estar seguro, voy a tener un descanso y porque me espera la vida eterna. Para poder clamar, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces yo te invito en ese tiempo a que tú puedas analizar muy bien tu vida, tu caminar con Cristo y te des cuenta si estás teniendo una dependencia total o una medio dependencia o realmente estás independiente de Él. Y que te des cuenta a través del Espíritu Santo hablando a ti en esta palabra, en este día, que te conviene depender de Dios. Que nosotros mismos nos vamos a defraudar, pero Dios no defrauda, Dios no falla, Dios no miente, Dios es fiel, es justo. Entonces te invito a que cierres tus ojos, por favor. Quiero orar por ti en este tiempo, iglesia, para que primero podamos tener un conocimiento real del Señor. Es importante que tú y yo nos mantengamos siempre examinando las Escrituras para que nadie más nos cuente nada. Yo mismo te invito y te desafío a que todo lo que estás escuchando aquí lo lleves a la palabra, ante las Escrituras para examinarlo. Porque yo no te voy a decir nada que no venga acorde a las Escrituras. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra que nos da vida, Dios. Hoy clamo, Padre, para que en cada uno de tus hijos que hoy están viendo este mensaje pueda crecer una hambre por conocerte más de una manera real y genuina a través de tu palabra, para echar fuera toda desconfianza, todo temor, toda mentira que hayamos escuchado de parte del enemigo, Dios. Que hoy podamos, Padre, meditar en tus palabras y poder conocerte cada día más. También clamo para que a través de ese conocimiento real y de esa confianza que va a ir creciendo, podamos evitar el afán y confiar plenamente en ti, en tu cuidado y tu provisión, que tú conoces nuestras necesidades, que tú no nos vas a desamparar y que si buscamos primero el reino de Dios y vivimos vidas justas como tú quieres, tú vas a cubrir y suplir toda necesidad. Y clamo para que se levante hoy una iglesia totalmente dependiente de ti. Que cada uno de nosotros podamos dejar de lado nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra autosuficiencia que el mundo nos ha querido enseñar y podamos empezar a ser dependientes de ti. Totalmente, Dios, de tu amor, de tus promesas, de tus palabras, Señor, y podamos ver cómo nuestra vida va a caminar de manera diferente a medida que nosotros vayamos poniendo cada aspecto de nuestras vidas en tus manos, Dios. Clamo por todo esto y te doy gracias por este evangelio, por estas buenas noticias que nos ayudan a depender de ti, a poner nuestra confianza en ti, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Clamo por todas esas personas que tal vez es la primera vez que nos ven. Te invito a que hoy puedas entregarle tu vida a Jesús. Y si tú quieres repetir esta oración de todo corazón, encuentre la salvación. Padre, hoy encuentro que necesito depender de ti porque mi naturaleza está caída, porque soy un pecador que busca siempre hacer las cosas como quiere. Pero hoy decido renunciar a esa independencia, a esa autosuficiencia, y acepto esa salvación que tú me das por medio de la gracia que derramas a través de la fe en Cristo Jesús. Lo declaro como mi Señor y Salvador. En el nombre precioso de Jesús te doy gloria y honra, porque tú eres bueno y eres santo y eres digno de suprema adoración. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga.